Bien. Lo que estuvimos viendo la semana pasada, el final del martes de la semana pasada, fue un poco el para qué vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales y cuál es un poco nuestra mirada con la temática. La idea es, básicamente, que las ecuaciones diferenciales nos van a servir como modelo. Y un poco lo que charlamos es por qué son modelos útiles o qué diferencias tienen con las funciones como modelos, que es lo que veníamos usando hasta ahora. Para resumir, a la conclusión un poco que llegamos es que hasta ahora veníamos trabajando siempre a partir de la función, teníamos información sobre una función que era un buen modelo, un modelo adecuado para representar alguna situación de la vida, ya sea científica o no, y a partir de ese modelo encontramos un montón de herramientas que nos permitían obtener información de esas funciones. ¿Sí? La gráfica, derivadas, integrales y diferentes herramientas que fuimos desarrollando para sacar información sobre esos elementos matemáticos que nos servían de modelo. Pero yo les contaba que en general eso no siempre es así, no siempre vamos a poder partir de la función como el modelo. Es decir, no es que vamos a estudiar qué le pasa a, no sé, un cultivo de hongos en un medio de cultivo y va a aparecer flotando arriba la ley de una función y nos va a decir los hongos crecen siguiendo esta exponencial. O sea, así no funciona lamentablemente la ciencia. En general, uno plantea modelos a partir de otras fuentes, por ejemplo, teorías previas ya desarrolladas o ya pensadas, o experimentos donde uno relaciona diferentes cualidades o propiedades, ¿no?, de un sistema, y muchas veces lo que obtenemos como modelo no es la función específicamente que queremos usar, sino relaciones entre esa función y sus derivadas. Entonces ahí encontramos una ecuación diferencial. A partir de la ecuación diferencial, lo que vimos el otro día es que uno podría plantear la ecuación diferencial a partir de la función y sus derivadas, que fue lo que hicimos el martes pasado, pero lo que no nos quedaba muy claro todavía era si a partir de la ecuación diferencial podíamos hallar cuáles eran las funciones que la cumplían. ¿Bien? Quizás se puede hacer, quizás no. Si fuera así, podríamos relacionar entonces, podríamos ir desde las ecuaciones diferenciales hacia las funciones como modelo. Y en eso nos vamos a meter y de eso se va a tratar un poco este núcleo. Ver si a partir de las ecuaciones diferenciales podemos encontrar la o las funciones que las verifiquen. Y lo que vimos también el otro día fueron algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales que aparecen en disciplinas relacionadas, bien, con las ciencias naturales. Por ejemplo, los primeros dos son ejemplos de la física, que seguramente lo van a ver en física 1 en algún momento, este seguramente ya lo vieron. Y el otro es un ejemplo de la biología. Les traje algunos de los que vamos a ver. En este tema van a ver que hay un montón de problemas y situaciones problemáticas relacionadas con otras disciplinas que vamos a intentar resolver usando ecuaciones diferenciales. Pero lo que tienen en común estos problemas que acá les planteo es que nos tenemos que resolver una pregunta. La respuesta a esa pregunta es una función, pero esa función no la conocemos de antemano. ¿Bien? Por ejemplo, ¿cómo cambia la altura de un objeto en función del tiempo si yo lo elevo a una cierta altura y lo dejo caer? Bien, obviamente ahí va a haber una función involucrada. La respuesta a esa pregunta es una función que a cada tiempo me dé una altura. ¿Bien? Pero yo no sé cuál es esa función a priori. También acá, ¿cómo se mueve el objeto luego de estirar el resorte? O sea, si yo estiro el resorte un poco y lo suelto, obviamente voy a encontrar una función que a cada tiempo me dé una cierta posición en este eje, pero no la conozco de antemano. No es que empiezo a trabajar a partir de esa función. ¿Cómo cambia la masa de bacterias en un cultivo en función del tiempo?
obviamente ahí también tengo una función, que es la respuesta. Es la población de bacterias en función del tiempo. ¿Cuántas bacterias hay en diferentes tiempos? No la conozco. Pero lo que sí conozco son otras relaciones que vienen desde diferentes lugares, de diferentes teorías, que a mí me permiten hallar esa función. ¿Bien? No me la van a dar de antemano esa función. Por ejemplo, yo acá sé que si este es el caso, tengo un objeto, lo elevo a cierta altura y lo suelto, sé que su aceleración va a ser constante y va a ser la gravitatoria. Bien, eso lo sé por, básicamente, teorías de la física clásica. Entonces, a partir de ahí, sabiendo que esa aceleración es la derivada segunda de la posición, yo puedo plantear una ecuación diferencial. Vimos también que si yo esta fuerza la pensaba como masa por aceleración y conocía la ley de Hooke, que me dice que es directamente proporcional a la posición, podía plantear esta ecuación diferencial. Masa por la derivada segunda de la posición es igual a una constante por la posición. Bien, yo no conozco cuál es esa posición, no conozco la función x ahí, pero conozco que cumple esta condición. Bien, también en la biología se sabe que la velocidad a la que crecen un cultivo de bacterias es directamente proporcional a su población. No sé cuál es la población, pero sé que pasa esto. Entonces, a partir de ahí, si pienso la velocidad como la derivada de la población, también puedo plantear una ecuación diferencial y tratar de hallar desde ahí a la población. Bien, entonces, se ve que ahora el problema está invertido. Ya no tenemos la función al inicio del problema y tenemos que hacerle cosas, sino que tenemos una relación entre una función y sus derivadas y a partir de ahí tenemos que hallar la función. Vamos a empezar a ver cómo podemos hacer esto. Y hoy vamos a trabajar específicamente con esta primera ecuación diferencial como ejemplo para ir desarrollando o para ir obteniendo diferentes conceptos. El encuentro de hoy, la clase de hoy es conceptual. Lo que vamos a ver son conceptos clave, centrales, que los vamos a seguir usando durante todo el núcleo. Entonces es importante que hoy entendamos un poco las ideas detrás de esos conceptos. Entonces, vamos a analizar el caso de esa ecuación diferencial que tenemos ahí. Es una de las ecuaciones diferenciales más sencillas que vamos a resolver, pero es muy útil para ver simplemente un montón de conceptos que nos interesan. Entonces, fíjense, primero el problema. Tenemos un objeto, lo elevamos a una cierta altura y lo dejamos caer. No lo empujamos para abajo, no lo empujamos para arriba, simplemente lo dejamos caer. ¿Bien? Ese objeto tiene una cierta masa, por lo tanto, ahí aparece una fuerza que lo atrae hacia el centro de la Tierra, que es esa, la fuerza peso, bien, que apunta hacia abajo. Proponemos un sistema de referencia. Podemos proponer diferentes. Acá el que está propuesto es que a tiempo cero, o sea, al inicio de este proceso, la altura de ese objeto la voy a considerar cero. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo propuse yo. Ustedes podrían haber dicho, no, el cero es el piso. Perfecto. Acá yo propongo que el cero de altura es donde estaba el objeto inicialmente. Básicamente, fíjense para dónde crece la altura. A medida que pasa el tiempo, la altura también va a crecer en tiempo. Perdón, crecer en metros. ¿Bien? Hasta llegar al piso. ¿De acuerdo? Ese sería un poco nuestro sistema que vamos a intentar estudiar. Y planteamos esto. Dijimos, como la aceleración de este cuerpo es constante, es la gravitatoria, entonces podemos plantear que la derivada segunda de la altura de ese cuerpo es siempre la misma y es 9,8. Entonces, ya hablamos esto, lo estoy haciendo un poco más rápido porque lo vimos el martes, que esto era una ecuación diferencial. ¿Qué es una ecuación diferencial? Bueno, ahí tenemos, esto ya lo habíamos deducido en la clase anterior, pero ahí tienen la definición o el concepto de ecuación diferencial. Es una ecuación, bien, dijimos que ecuación se relacionaba con igualdad, o sea, tiene que aparecer un igual ahí en algún lugar, cuya incógnita es una función. Es decir, lo que yo no conozco en esa igualdad no es un número real, no es el valor de una variable, es una función, o más de una función, ¿no? Son funciones. Y en esa igualdad intervienen
una o más derivada de esa incógnita. O sea, en esa igualdad que yo planteo puede aparecer la función incógnita y al menos una de sus derivadas. ¿Bien? O sea, alguna derivada de ella tiene que aparecer, si no, no es diferencial. Pero pueden aparecer derivadas primeras, pueden aparecer derivadas segundas, terceras, pueden multiplicarse entre sí, dividirse, elevarse al cuadrado, multiplicarse por funciones. O sea, puede pasar un montón de cosas en esa igualdad. Ahora, siempre y cuando yo tenga una igualdad y en esa igualdad intervenga al menos una derivada de la función que yo estoy queriendo encontrar, estoy frente a una ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, lo que vamos a intentar hacer ahora, medio de manera intuitiva, es intentar resolver esa ecuación diferencial. ¿Qué significa resolver una ecuación diferencial? Y esto es importante que lo tengan en cuenta, es encontrar todas las funciones que la satisfagan. ¿De acuerdo? Y ojo con esto, porque acá el problema no es encontrar alguna función que la satisfaga. A veces es sencillo encontrar una o algunas funciones. Pero si yo quiero resolver una ecuación diferencial, les pedimos que resuelvan una ecuación diferencial, lo que estamos pidiendo es que encuentren todas sus soluciones. Que no les falte ni siquiera una. Y ahí es donde quizás aparece un poco más la complejidad, que es la exhaustividad. ¿Cómo hago para resolver y que me aparezcan todas las soluciones y no perderme ninguna? ¿Bien? Pero bueno, lo vamos a ir viendo de a poco. ¿Qué harían ahí para hallar h de t, que sería la función que estoy buscando? Bien, si yo ya sé que la derivada segunda es 9,8, si yo lo que quiero es encontrar quién es h original, tengo que integrar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, integro. Voy a integrar de a poco, de a pasos. Integro una vez. Si integro una vez h segunda, ¿a quién voy a obtener? A la derivada primera, ¿no? H'. Bien. ¿Y cuál sería la derivada, la integral de 9,8? Ahí, ¿qué integral voy a tener que hacer de todas las que vimos? Definida, indefinida, una función integral. Bien, una indefinida. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar todas las posibles h'. Bien, todas las primitivas de h segunda. No me puedo quedar con una. ¿De acuerdo? Que es lo que dijimos. Si queremos resolver esa ecuación diferencial, no podemos quedarnos con una sola función que cumpla eso. Necesitamos encontrar todas las posibles. Entonces, ¿qué hago? Planteo una integral indefinida. Porque la indefinida, ¿se acuerdan que me daba el conjunto de todas las infinitas primitivas? ¿No? Entonces, es la que me da toda la información. ¿Cuál es la integral indefinida de h segunda? O sea, de 9,8. 9,8t más c. Bien, ese más c ahora es fundamental, porque es lo que me permite decir, encontré todas las primitivas. ¿No? Bien. Todo lo que acabo de decir, planteo una integral indefinida de 9,8 y eso me da 9,8t más c y eso es h'. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo puedo decir, esto si lo interpreto ahora, si lo interpreto en palabras del problema, digo, si la aceleración es constante e igual a 9,8, la velocidad, ¿no? La derivada primera, ahora yo sé que tiene esta forma. 9,8t más c. ¿De acuerdo? Un número real. ¿Qué tipo de función es la velocidad entonces? Lineal. O sea, yo ya puedo predecir que si la aceleración es 9,8 y constante, la velocidad es lineal. ¿Y qué más sé de esa lineal? Bien, y su pendiente es 9,8. ¿Estamos de acuerdo? No puede darse otra lineal. Sí puede cambiar su ordenada del origen, pero la pendiente siempre es 9,8. Entonces, yo puedo caracterizar a todas esas posibles velocidades como funciones lineales con pendiente 9,8. ¿De acuerdo? ¿Resolví la ecuación diferencial?
No, ¿qué tengo que hacer? Volver a integrar para ahora de h' pasar a h. ¿Bien? Vuelvo a plantear integrales indefinidas. ¿Y cuál es la integral indefinida de 9,8t más c? Vamos por partes, podemos dividirla en dos, ¿no? La integral de 9,8t, bien, 9,8 es una constante, la saco para afuera. Y tengo que integrar t. ¿Cuál es la integral de t? T cuadrado sobre 2, muy bien. Más c, ¿qué hago con ese más c? Bien, eso, y ahí muchas veces se lo olvidan, si yo tengo que integrar c, c es una constante, no es que, a ver, hay a veces una tendencia a discriminar al c. Como, bueno, el c no importa, es como hago todo y después al final le pongo c. ¿Bien? Pero al fin y al cabo c es un número, no lo conozco, no sé cuál es. O mejor dicho, es indefinido, puede ser cualquier número real. Pero acá tengo un número y estoy integrando a un número. Entonces, si tengo un número, una constante y la integro, ¿cuál va a ser su integral? C por t. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no me lo puedo olvidar. Entonces, me queda 9,8 por t cuadrado sobre 2. Ese 9,8 sobre 2 me da 4,9. Más c por t. ¿Y quién es este C2? La constante de esta integral. ¿Se ve? Entonces aparecen dos constantes distintas. Aparece c en el primer paso de integración y aparece C2 en el segundo paso de integración. ¿Vamos hasta ahí? Si no, pregunten, ¿eh? O sea, estamos aprendiendo ahí los primeros pasos, así que pueden preguntar cualquier cosa que estará bien. Bien, ¿resolvimos la ecuación diferencial? No. ¿Lo resolvimos? Sí. Bien. ¿Cómo sé? Bueno, yo en este proceso encontré todas las posibles h' cuya derivada me da 9,8. Son todas estas. Y después en el segundo proceso encontré todas las funciones cuya derivada primera es esta, por lo tanto, cuya derivada segunda es esta. ¿Bien? Entonces, en definitiva, encontré todas las funciones h cuya derivada segunda es 9,8. Lo resolví, ahí están todas. ¿Cuántas son? ¿Cuántas funciones encontré? Infinitas. Infinitas por c, o sea, c puede ser cualquier número real, e infinitas también por c2. ¿Bien? Que también puede ser cualquier número real. O sea, acá yo podría encontrar, por ejemplo, una posible HT es 4,9 por t cuadrado más t. ¿Se ve? Ahí c vale 1 y c2 vale 0. Otra podría ser 4,9t cuadrado menos 3t más pi. Otra podría ser 4,9t cuadrado menos 50t más 200. Otra podría ser 4,9t cuadrado. Punto. ¿Se ve? Encontré infinitas. Dependiendo de los valores que le ponga a C y a C2, puedo generar infinitas posibilidades. Pero todas cumplen la ecuación diferencial. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo esta función la de dos veces, cualquiera sea el C y el C2 que yo encontré, o propongo, siempre la derivada segunda me va a dar 9,8. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que quiere decir la ecuación diferencial? Me está dando una característica que cumplen todas estas funciones. Su derivada segunda es 9,8, sin importar cuánto vale C y sin importar cuánto vale C2. ¿Pueden probarlo? ¿Cómo harían para probar que lo que encontraron está bien? Derivan dos veces, ¿y qué tendrían que encontrar? 9,8. Nada más. Las C deberían desaparecer. ¿De acuerdo? Si me queda 9,8 más C, bueno, metí la pata. O derivé mal o integré mal. ¿De acuerdo? Pueden hacerlo, ¿eh? Son 5 segundos. Derivar esto, hacer la derivada primera, la derivada segunda y les tiene que dar 9,8. Bien. Y ahí tienen algunas gráficas de estas funciones. ¿Sí? Obviamente, si no estaríamos en contexto de un problema, tendrían dominio real, ¿no? Todas estas funciones, ¿de qué estilo son?
Sí, su gráfica es una parábola, pero ¿qué tipo de función es? Cuadrática, son todas cuadráticas. ¿De acuerdo? Entonces, yo acá, dando diferentes valores a C y C2, dibujar infinitas cuadráticas, ¿sí? Diferentes parábolas en el plano. Acá hay 4 dibujadas. Y está seleccionada o está dibujada con dominio de los reales positivos y el cero para que tenga sentido con el problema. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Más o menos me siguen cuál es la idea. Fíjense que hay formas de resolver ecuaciones diferenciales. Es decir, a partir de la ecuación diferencial, llegar al conjunto de todas las funciones que la cumplen. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Bien, a eso nos vamos a dedicar en este núcleo. A partir de distintos tipos de ecuaciones diferenciales, llegar a todas las funciones que la cumplen. ¿Vamos a poder resolver todas las ecuaciones diferenciales? Para nada. Vamos a poder resolver algunas puntuales, pero que aparecen mucho en la ciencia, por eso las elegimos, ¿no? Pero desde ya que no vamos a resolver una gran cantidad de ecuaciones diferenciales. Si alguien en algún momento de su vida toma la brillante decisión de estudiar matemática, en una carrera de matemática hay 3 materias que se llaman ecuaciones diferenciales, o sea, materias completas, para que tengan una idea de cuánto conocimiento hay sobre la resolución de ecuaciones diferenciales. Nosotros lo vamos a hacer en 3 semanas, pero bueno. Bien. Ahora, acá tenemos varias de estas funciones, o sea, varias soluciones de esta ecuación diferencial. Mi pregunta es, ¿todas estas podrían representar a este caso que yo tengo acá? Porque no se olviden que yo acá básicamente estoy intentando encontrar una función que me represente este caso. Bien, a ver, quiero aclarar eso antes que sigamos. Yo tengo un caso particular, ¿no? La pelota la pongo a una cierta altura, la dejo caer, cae, bla, bla. Tengo el sistema ahí descrito ese caso. Yo, a partir de la información que conozco de ese caso, planteé la ecuación diferencial. Digo, bueno, entonces su aceleración va a ser siempre la misma, va a ser la gravitatoria, aceleración va a ser 9,8. ¿Bien? Cuando resuelvo la ecuación diferencial, encuentro que hay infinitas funciones que la cumplen. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente que no todas esas van a representar este caso. Este caso va a estar representada por una función. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿cuál de todas esas que tengo ya, de esas infinitas, cuál me representa este caso? ¿De acuerdo? ¿Se ve la diferencia? En un encuentro infinitas y yo estoy buscando una. Veamos, ahí tienen 4 posibilidades dibujadas, obviamente hay infinitas más, ¿no? Pero ahí tienen 4 posibilidades dibujadas. Ya de antemano, ¿podrían descartar algunas? ¿Cuáles? Bien, empecemos con una, así la analizamos. La azul. La azul es esta, ¿no? Fíjense que es un arco de parábola. ¿Por qué podríamos descartarla? Porque, o sea, esta es una solución de esta ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué esa solución de la ecuación diferencial no podría ser la que yo estoy buscando? Que es la que modelice bien este caso. Bien, conozco un dato. Yo sé que a tiempo cero, la altura de mi pelotita es 0. Eso es una información que me la da el problema. ¿De acuerdo? Acá, para esta solución que yo tengo acá, ¿cuánto vale la altura en tiempo cero? 2. Entonces, esta no cumple la condición. ¿De acuerdo? O sea, la azul es una de estas, pero no es la que yo estoy buscando. La puedo tachar. ¿Qué otra, siguiendo esta misma idea, puedo eliminar? La última, ¿no? La que empieza en 3, lo mismo. Fíjense que tampoco tiene sentido el comportamiento. Esto significaría que la altura empieza en un cierto valor, disminuye y después aumenta. Es como que la pelota subiría y después bajaría, o bajaría y después subiría, medio extraño, ¿no? Como que
tampoco la tendencia de esa función describe lo que le pasaría a la pelota, que yo espero que caiga y llegue al piso. ¿Y con cuáles me quedo? Que podrían llegar a ser. Las primeras dos, que fíjense que ambas en tiempo cero tienen altura cero, o sea, cumplen esa condición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá aparece otra idea que es importante y que también la vamos a usar un montón. Cuando yo resuelvo una ecuación diferencial, espero que haya infinitas soluciones. Eso nos va a pasar, les diría, siempre. ¿Bien? Hay casos en los que no, pero bueno. Lo que vamos a ver acá, siempre. Va a haber infinitas soluciones. Ahora, si yo eso lo estoy usando para representar un caso concreto, a mí no me interesan las infinitas soluciones. Esas infinitas después me voy a tener que quedar con alguna. ¿Ok? ¿Y entonces qué necesito además de la ecuación diferencial para llegar a esa que estoy buscando? Bien, algún valor, alguna información extra sobre ese caso, más allá de la ecuación diferencial, ¿no? Algún valor que le llamamos valor inicial, no porque sea siempre el primero, ¿no? El a tiempo cero, pero es un valor, o algunos valores, que me den información puntual sobre el comportamiento de mi sistema. ¿De acuerdo? Bien. Quédense con esa idea, la vamos a usar. Bueno, entonces, ahora, ya encontramos todas las posibles H's. Lo que vamos a necesitar ahora es intentar, a partir de esta ley, llegar a la función que representa mi caso. ¿Bien? Pasar de infinitas a una, la que representa la pelotita cayendo. Entonces, tengo que sacar de acá informaciones necesarias para poder ir eliminando estas constantes indeterminadas. O sea, darle valor a esa constante indeterminada y no que me quede que puede ser cualquier número. Uno de los casos que ustedes me dijeron, ¿cuál es? De las informaciones que vemos ahí. Bien. Y a ver si alguien se da cuenta de otra información que también tenemos. Bien, perfecto, excelente. Entonces, h en 0 vale 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué significa? La altura a tiempo 0 es lo que yo fijo como altura 0. Y otra información que yo tengo es, si yo tengo la pelotita acá y la suelto, a tiempo 0, ¿cuál es la velocidad de esa pelotita? 0. No la estoy empujando para ningún lado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando empieza a caer, es como si en ese instante estuviera quieta. Después se va a empezar a mover. Entonces, también conozco como otro dato, por el problema que yo estoy solucionando, es que h' en 0 también vale 0. ¿De acuerdo? ¿Se ve la diferencia entre lo de arriba y lo de abajo? Lo de arriba es una ecuación diferencial, me está describiendo infinitos casos. Lo de abajo no son ecuaciones diferenciales. Las dos que puse abajo son valores iniciales que yo conozco que describen mi situación. ¿Por qué no son ecuaciones diferenciales esas dos de abajo? Tienen ahí la definición. ¿Por qué no cumplen? Bien, porque mi incógnita ahí no es una función. ¿Bien? Tengo un valor. Ustedes me dicen, pero parece h'. Sí, pero no la función h'. h' en 0. O sea, ahí tengo un número, no tengo una función. ¿De acuerdo? Entonces, ecuación diferencial y tengo esos dos valores que les voy a llamar a partir de ahora valores iniciales. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver cómo podemos usar esto para limpiar, entre comillas, esta. Es decir, que no me quede infinitas posibilidades, sino que me queda una. Bien, ¿qué harían? ¿Cómo usarían esta condición acá? Bien, a esto me dice, si h yo la aplico sobre t igual a 0, el resultado me tiene que dar 0, sí o sí. Entonces, ¿qué hago? Y reemplazo esto por t, lo reemplazo por 0 y planteo que me tiene que dar 0. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. 4,9
por 0 al cuadrado más c por 0 más c2, eso me da c2, ¿no? Este término se va, este término se va, este término no se va, me queda c2. ¿Y eso cuánto tiene que valer? 0. Entonces, necesariamente, c2 tiene que ser 0. ¿Se ve? Para que h en 0 valga 0, c2 tiene que ser 0. No queda otra opción. Esa última constante indeterminada, yo ahora la determiné. Le dije, para que esto represente mi caso, esa C2 no puede ser cualquier valor. Tiene que necesariamente ser 0 para que cumpla esta condición. Si no, no va a cumplir esa condición y yo necesito que la cumpla. Entonces ahora mi h de t ya no va a tener esta forma. Va a tener forma 4,9 t cuadrado más c por t más 0. ¿Cuántas h de t tengo ahí? Sigo teniendo infinitas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Por c. Ya pudimos eliminar esta constante, eliminar entre comillas, no la eliminamos, directamente encontramos el valor que necesitábamos, ¿no? Pero me queda la otra. Entonces, si solo tuviera este valor de acá, medio que no me es suficiente para encontrar la función que describe a mi pelotita. Pero tengo otro valor inicial, que la derivada en 0 también es 0. Entonces, ¿qué podría hacer? Derivar esta función, reemplazar t por 0 y igualarlo a 0. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la derivada de esta función? 9,8 t más c, la habíamos encontrado antes, ¿no? Entonces, no sé si está escrito, bueno, no. 9,8 t más c. ¿Qué hago? Esa derivada la reemplazo reemplazo su t por 0. Me queda 9,8 t, o sea, 9,8 por 0, más c. Eso me da c, ¿no? Y esto tiene que darme 0. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que c también tiene que ser 0 necesariamente en mi caso. ¿Bien? Entonces, ahora h de t la puedo expresar como 4,9 t cuadrado más 0 más 0, ¿no? ¿Cuántas h de t encontré? Una. Y ahí termino. ¿Bien? ¿Qué acabo de hacer? Empecé de la ecuación diferencial, la resolví, encontré todas las posibles h's que las cumplen. ¿Bien? Y después dije, bueno, pero yo no quiero infinitas. Yo no puedo tener infinitas, porque mi problema es uno solo. La pelotita que está cayendo es una, hay una sola función que me describe eso, a priori. Entonces, ¿qué hago? Le pido al problema algunos valores iniciales que me ayuden para identificar cuál de todas aquellas es la que yo necesito. Digo, bueno, yo a partir de mi problema planteo que la altura inicial es 0 y que la velocidad inicial es 0. Y a partir de esas dos condiciones, hallé cuáles son los valores de las constantes indeterminadas que los respetan. Que son que las dos constantes valgan 0. Podría haberme dado que una valga 1 y la otra valga menos pi, que, ¿no? O sea, no sé. Acá justo ambas me quedan igualadas al número real 0. Entonces, la función de todas aquellas infinitas, la función que describe la altura de la pelotita, es 4,9 t cuadrado. Esa que acabo de encontrar, si yo la reemplazo ahí, ¿va a cumplir esa igualdad? ¿Cómo saben? Sin hacerlo. ¿Cómo podrían justificármelo sin tener que derivar? Si derivamos dos veces y lo reemplazamos, me va a dar 9,8, estamos de acuerdo. ¿Cómo podrían teóricamente justificarme que eso es solución de eso? Porque no siempre van a poder derivar y reemplazar. Bien, excelente. Porque es un caso particular de estas. ¿Y quiénes son estas? Todas las soluciones de la ecuación diferencial.
¿De acuerdo? Nosotros obtuvimos esta como una de todas estas. ¿Quiénes son todas estas? Todas las soluciones de esta ecuación diferencial. Todas las funciones que si yo las reemplazo acá me dan 9,8. Entonces, si estas son todas las que si reemplazo acá me da 9,8 su derivada segunda y esta es una de estas, entonces tiene que cumplir esa condición. ¿Se ve? Y eso lo puedo afirmar sin necesidad de derivar, si conociese esto. Esto lo que acabamos de hacer es la estructura base que van a resolver 600 millones de veces durante este núcleo. Bien, esto lo van a hacer un montón de veces. Van a tener un problema, a partir de ese problema se va a plantear una ecuación diferencial, a veces va a estar planteada, a veces las van a tener que plantear ustedes. A partir de ese problema también van a tener algunos valores iniciales, ahora vamos a empezar a ver cuántos necesitamos, porque fíjense que acá si hubiéramos obtenido solo uno no llegábamos a esta. ¿No? A partir de la ecuación diferencial ustedes la van a tener que resolver, ahí vamos a ver cómo hacemos eso, siempre va a ser así de sencillo, fíjense que ahí integramos 2 veces y ya está. Siempre va a ser así de sencillo, spoiler, no. A partir de acá, con los datos iniciales, vamos a llegar a la que estamos buscando. Y quizás a partir de esta función le hagamos alguna pregunta, ¿no? Quizás a partir de acá le decimos, bueno, ¿cuánto tiempo tarda en llegar al piso? O algo por el estilo. Entonces, ese esquema va a ser el que vamos a usar un montón de veces, porque básicamente es para lo que sirven las ecuaciones diferenciales en las ciencias naturales. Bien, aparece un problema que no sé resolver, planteo la ecuación diferencial a partir de esa situación, la resuelvo, encuentro la que me sirve y a partir de ahí sigo mi análisis. Bien, es básicamente lo que sucede, entre comillas, en la vida real. Vida, entre comillas, real también, entre comillas. Bien. Vamos a poner nombres a todo lo que hicimos. Bueno, no sé qué tendría que aparecer ahí. Lo que acabamos de plantear, lo voy a escribir yo, ya que no estamos. Lo que acabamos de plantear, fíjense, es, resolvimos la ecuación diferencial, que era h segunda de t igual a 9,8. No sé si quienes tienen impreso eso aparece. Ah, bien. Y acá tengo los dos valores iniciales. Fíjense que esas tres informaciones nosotros las utilizamos toda junta para encontrar a h de t. Resolvimos la ecuación diferencial y sobre esa solución le impusimos las otras dos condiciones, ¿no? Los otros dos valores iniciales. Cuando eso sucede, estamos frente a un problema de valores iniciales. Así se llama. O también le vamos a decir PBI, con B corta. ¿Sí? ¿Qué es un problema de valores iniciales? Es un sistema se refiere a que se tienen que resolver al mismo tiempo, que incluye a una ecuación diferencial y algunos valores iniciales. Cuando yo resuelvo todo eso en conjunto, es decir, primero resuelvo la ecuación diferencial y después le impongo los valores iniciales para ir obteniendo sus constantes indeterminadas, como hicimos recién, lo que voy a resolver, perdón, lo que voy a encontrar al final de todo el proceso es una sola solución de la ecuación diferencial. No infinitas. Una. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que vean una diferencia fundamental, que es la diferencia entre resolver una ecuación diferencial y resolver un PBI. Si nosotros les decimos que resuelvan una ecuación diferencial, ¿cuántas soluciones les estamos pidiendo que encuentren? Infinitas. Y además de infinitas, ¿qué más? Tienen que ser infinitas y todas, que no es lo mismo. ¿De acuerdo? Infinitas. Y además, todas. Es decir, que no me quede ninguna por fuera. Porque, fíjense acá, estas, las que encontramos acá en el paso intermedio, ¿cuántas soluciones de esto son? Ninguna de esas dos. Infinitas, porque tenemos esta C indeterminada. ¿De acuerdo? Son infinitas soluciones. ¿Son todas? No. ¿Por qué? Porque acá ya estamos fijando C2 como 0.
nos estamos perdiendo todas las soluciones donde C2 vale otro número. ¿Se ve? Entonces, que sean infinitas no quiere decir que sean todas. Si resolvemos una ecuación diferencial, tienen que cumplir ambas características. Tienen que ser infinitas y tienen que ser todas. ¿Bien? Ahora, si yo resuelvo un problema de valores iniciales, ¿cuántas soluciones les estoy pidiendo? Una. Una de todas esas infinitas que sea la que cumpla esos valores iniciales que le impongo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuántos valores iniciales necesito? Porque ahí fíjense que con 2 fue suficiente. Siempre van a ser 2. Puede ser, a veces necesito menos, a veces necesito más. O sea, ¿de qué depende cuántos valores iniciales voy a pedirle a mi modelo, a mi sistema, a lo que yo estoy estudiando, para encontrar la solución? Entonces, miren, yo acá tengo una derivada tercera. ¿Bien? Supónganse que si yo conozco la derivada tercera de una función, digo, la derivada tercera de una función es, no sé, x al cuadrado. ¿Cuál es la función? Por ejemplo. Entonces, ¿qué tendrían que hacer para llegar a esa función? Integrar. Yo integro una vez, ¿no? Planteo su integral indefinida como hicimos recién. Ahí vamos a encontrar la derivada segunda. Ahora, en ese proceso de integración va a aparecer una constante indeterminada. ¿Estamos de acuerdo? Integro otra vez la derivada segunda. Paso a la derivada primera, pero en ese proceso aparece otra constante de integración indeterminada. Y lo mismo si lo hago otra vez. Ya llego a la y. Pero en el proceso me aparecen 3 constantes de integración indeterminadas diferentes, C1, C2 y C3. ¿Cómo hago para hallar esos C1, C2 y C3? Si yo lo que quiero es una solución. ¿Qué necesito? Valores iniciales. ¿Cuántos? 3. Uno para cada uno. Un valor inicial me va a permitir conocer una de esas 3, otro me va a permitir conocer otra y otro me va a permitir conocer otra. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a necesitar tantas condiciones iniciales, tantos valores iniciales, como integraciones ICE. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque voy a necesitar tantos valores iniciales como constantes que no conozca. Y obviamente va a haber una constante por cada integral que hice. Entonces, voy a tener tantos valores iniciales como procesos de integración. ¿Y de qué va a depender los procesos de integración? La cantidad de procesos de integración que voy a hacer. ¿Por qué acá hice 3 integrales? Bien, porque tengo una derivada tercera. Si tuviera una derivada octava, tendría que ser 8. Si tuviera una derivada primera, con 1 me basta. ¿Se ve? Entonces, algo que importa mucho en las ecuaciones diferenciales es el orden de la derivada que aparece. ¿De acuerdo? ¿Mm? ¿El orden? Sí, vos necesitas tener una derivada por definición de ecuación diferencial. Alguna derivada tiene que aparecer. Entonces, hay que ver de todas esas derivadas el orden. ¿De acuerdo? A partir de ahí voy a saber cuántas veces voy a tener que integrar. Bien. Voy a tapar eso porque todavía no expliqué. ¿Vamos hasta ahí? Ahora, ¿qué pasa si yo tuviese, voy a plantearles un ejemplo, una EDO que fuese, no sé, así. La derivada segunda de una función más su derivada primera me da 7. Ahí aparecen 2 derivadas distintas. Aparece la derivada primera y aparece la derivada segunda al mismo tiempo. Caos, ¿no? Hasta ahora no habíamos visto ese caso. Ahí, ¿cuántos procesos de integración voy a necesitar? 2 o 3. Bien, de acuerdo.
Y otros dicen, bueno, pero si tenemos la segunda y la primera, al fin y al cabo tenemos como 3 procesos de derivación, necesitamos 3 procesos de integración. Bueno, acá, ¿cuál es el punto? Si yo integro una vez, al tener una suma ahí, a ver, no quiero decir que el método para resolver eso es directamente integrar como hicimos antes. Es mucho más difícil que eso, ¿eh? Pero más allá de eso. Supónganse que fuera fácil como el otro. Si yo integro una vez, si integro la derivada segunda, voy a obtener la derivada primera. Pero esa misma integral, como también se va a aplicar sobre la derivada primera, a esa derivada primera me la va a pasar a la función sin derivar. ¿De acuerdo? Entonces, una sola integral me bajaría el orden de las dos. ¿Ok? ¿Sí? Pero sería un proceso de integración, ¿no? O sea, si yo planteo una integral de las dos, que sería la suma de las dos integrales, en definitiva sería un paso de integración. Ahí me va a aparecer una única constante indeterminada. Quizás en cada una de esas dos me aparece una constante, pero la sumo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a necesitar un primer paso de integración que de la derivada segunda me pase a la primera y de la primera me pase ahí. Y después otro paso de integración que la derivada primera me pase ahí. Entonces, ¿cuántos pasos de integración voy a necesitar? 2, no 3. Porque ya el primer paso va a bajarle el orden a las dos al mismo tiempo. ¿Se entiende? Entonces, la que me interesa es la de mayor orden, siempre. La derivada que tiene mayor orden es la que manda. Porque cuando yo logre pasar esa ahí sin derivar, todas las demás, todas las que tienen menos orden, van a haber pasado ahí antes. ¿Se entiende la idea? Entonces, el orden que me interesa es el mayor de todos. O sea, de esos dos, yo me quedo con el orden de la derivada segunda. Voy a decir que esa ecuación diferencial tiene como derivada de mayor orden a el orden 2. ¿De acuerdo? Voy a necesitar 2 pasos de integración para resolverla y por lo tanto 2 constantes indeterminadas. ¿Ok? Y por lo tanto 2 valores iniciales. Bien. Voy a borrar eso. Entonces, acá aparece un concepto también importante y que también lo vamos a usar mucho, que es el de orden de una ecuación diferencial. ¿Sí? No orden de una derivada, orden de una ecuación diferencial. ¿Qué es el orden de una ecuación diferencial? El orden de la derivada de mayor orden en la ecuación. Así de repetitivo y redundante es esa definición. Pero bueno. El orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada de mayor orden de la ecuación. Es decir, de todas las derivadas que aparezcan en una ecuación diferencial, me quedo con la que tiene mayor orden. Y ese número es el orden también de la ecuación diferencial, no solo de esa derivada. ¿Y por qué me interesa el orden? Porque voy a necesitar tantas condiciones iniciales en un PBI como ese número para poder encontrar la solución del PBI. ¿De acuerdo? Es decir, si yo tengo que plantear un problema de valores iniciales para encontrar una función que sea la solución de ese problema de valores iniciales, que es la que yo estoy buscando, que modeliza mi problema, primero me voy a fijar en la ecuación diferencial. Me voy a decir, a ver, ¿cuál es el orden de esta ecuación diferencial? 3. Listo. Entonces, en mi problema yo voy a tener que encontrar 3 condiciones iniciales. Sin esas 3 condiciones iniciales es imposible que yo llegue a una sola solución, que es la que estoy buscando. ¿Bien? Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Yo sé que son muchas cosas. No se preocupen porque son muchos conceptos hoy. Lo sé, son un montón, sí, y faltan. Así que, tranqui. Un poco la idea de hoy es que que sientan que entienden. Bien, después quizá lo vuelven a leer y dicen no entendí nada. Pero bueno, ahora más o menos que vayan siguiendo la idea. A medida que vayamos avanzando y vayamos viendo diferentes casos, obviamente vamos a empezar a retomar todo lo que veamos hoy. Sí. Claro, las condiciones iniciales son los valores que vos necesitas para determinar las constantes. Bien.
Bien. Fíjense, en el caso que nosotros vimos, ¿cuál es el orden de nuestra ecuación diferencial? 2. Por eso necesitamos dos constantes. Fíjense que si en vez de dos valores iniciales hubiéramos tenido uno solo, no hubiéramos llegado a obtener una única solución. Seguíamos teniendo infinitas. ¿De acuerdo? Sí. Depende del problema. O sea, en el problema, de alguna manera te la tenés que arreglar para encontrar tres valores iniciales. ¿De acuerdo? Obviamente, en este caso no tiene sentido porque la derivada tercera de la posición no se interpreta de ninguna forma. Pero deberías. Si no, o sea, a lo que voy es, eso es un criterio que a vos te permite decir, bueno, yo tengo esta información, esta es la información que puedo sacar de mi problema. Puedo sacar la ecuación diferencial, que es de orden 3, y puedo sacar dos valores iniciales. ¿Lo voy a poder resolver? No. Y ni siquiera lo intento, o sea, ni siquiera me lo pongo a hacer. Ya sé que si tengo menos valores iniciales que el orden, no voy a llegar nunca a la solución. Entonces, esto nos ahorra trabajo. Voy a poner energía en encontrar un tercer valor inicial y no a ponerme a resolver la ecuación como loco. ¿De acuerdo? Sí, ¿quién me habla? Sí. ¿El orden? El orden es, si vos tenés una EDO, practiquemos. A ver si tengo espacio. Ahí tienen dos ecuaciones diferenciales que me acabo de inventar. ¿De acuerdo? De manera diabólica casi. ¿Cuál es el orden de cada una? ¿En qué me tengo que fijar? Me fijo en las derivadas, en la que tiene mayor orden de derivación. ¿De acuerdo? Primera, es de orden 3. ¿Dónde vemos eso? Acá. Bien, tenemos derivada segunda, derivada tercera, función sin derivar. ¿Cuál es de mayor orden? 3. Punto. ¿Y esta? No. Cayeron en la trampa. No. Es una trampa que solemos hacer, así que por eso se las puse. Segunda ecuación diferencial. ¿Qué orden tiene? No. 1. Muy bien. ¿Por qué? Bien, por acá tengo una derivada segunda y otra segunda, pero están sumando de los dos lados del igual. ¿Qué puedo hacer? Cancelarlas. ¿De acuerdo? Como yo esta la puedo cancelar y esta la puedo cancelar, en definitiva, la derivada de mayor orden que queda afectando ahí es esta. O sea, es de orden 1. ¿Sí? No hay nada más difícil que eso en el orden, ¿eh? O sea, como es ver cuál es la derivada de mayor orden. Bien. Continúo. Ah, bueno, ahora apareció. Esa es la definición. Va, no es una definición en realidad, es una idea, concepto de PBI. Es un problema en el que se desea encontrar una función tal que sea solución de una ecuación diferencial de orden n y cumpla n condiciones iniciales. Bien. Bueno. Esto lo voy a pasar bastante rápido porque van a entenderme el 10% de lo que diga. ¿Por qué? Porque se refiere a un tema que todavía no vimos, que lo vamos a ver más adelante, es el núcleo 4 de esta bella materia. Entonces, parte de esto, gran parte de esto, por ahora no lo van a entender. Cuando volvamos ahí, lo retomaré, al menos para que entiendan a qué se refiere. ¿Bien? Pero lo que vamos a empezar a hacer ahora es a clasificar, ya empezamos de hecho, a clasificar las ecuaciones diferenciales. La primera clasificación es según el orden. Va a haber ecuaciones diferenciales de orden 1, donde aparezca
como máximo la derivada primera, de orden 2, cuando aparezcan como máximo la derivada segunda, y así sucesivamente. En esta materia vamos a ver hasta orden 2. ¿De acuerdo? No más que orden 2. Y algunos casos de orden 2. ¿Por qué? Porque es muy extraño que en las ciencias naturales nos aparezca una derivada sexta. ¿Bien? ¿Qué interpretación tiene la derivada sexta de la posición? Ni idea. Bueno, lo mismo. Entonces, ¿para qué vamos a matarnos trabajando algebraicamente con una ecuación diferencial de orden 6 si no nos va a servir de nada? En cambio, hasta orden 2 aparecen algunas, entonces vamos a analizar esos casos. Esa es la primera clasificación, según el orden. La segunda clasificación que vamos a ver es según el tipo de función. Es decir, la función esta incógnita que yo estoy buscando, ¿qué tipo de función es? Entonces, hasta ahora, ustedes solamente el único tipo de función que conocen son las funciones reales, las funciones que a un número le asigna un número, ¿no? Las que vieron en matemática 1, las que derivamos, las que integramos. Entonces, cuando la función incógnita es una de ese tipo de funciones, que son las que ustedes conocen hasta ahora, a la ecuación diferencial le vamos a decir ordinaria. ¿Bien? No es un insulto a la ecuación diferencial, simplemente decimos que es común. ¿Bien? Y vamos a decirle, entonces, cariñosamente, EDO. Ecuación diferencial ordinaria. ¿De acuerdo? Entonces, una EDO se da cuando la función que yo estoy buscando es una función real, como esa que está ahí, que hicimos recién. Real no me refiero a que existe, real me refiero a que está relaciona números reales. Y ustedes dirán, ¿y qué otro caso hay? Bueno, ya vamos a ver también que hay ecuaciones diferenciales donde la función que nosotros estamos buscando tiene más de una variable independiente. Es decir, no solo depende de una sola variable, sino que depende de más de una variable. ¿De acuerdo? Eso se llama campo escalar, lo vamos a ver más adelante. No me interesa por ahora que darle más detalles. Sí, asustarlos un poco, por supuesto, pero no más que eso. Pero esas ecuaciones diferenciales donde aparecen esas funciones con más de una variable independiente se llama ecuaciones diferenciales parciales, que se diferencian de las ordinarias, ¿no? Nosotros tenemos dos categorías: ordinarias, si la función incógnita es de la que ustedes conocen hasta ahora, o parciales, cuando no son de ese estilo, y la veremos más adelante. ¿De acuerdo? Todas las que vamos a resolver en esta materia son EDOs. Quienes hagan matemática 3, estén estudiando licenciatura en química, van a ver algunas ecuaciones diferenciales parciales el año que viene. Por ahora pueden estar tranquilos con su salud mental. Todo lo que acabo de decir está ahí, no me voy a detener más. Simplemente no me van a entender más que eso, así que vamos a llegar hasta ahí. Las ecuaciones diferenciales cuya función incógnita es una función de una variable es una EDO. Ecuación diferencial ordinaria. Si depende de más de una variable independiente, es una ecuación diferencial parcial o ecuación diferencial en derivadas parciales o EDPs. Ahora, ante eso, redondeen con color, brillito, acá, muy grande, EDO, ¿no? Vamos a trabajar con EDOs. Bien. Y ahora nos vamos a meter con las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Ya esto, todo lo que, bueno, casi todo lo que vamos a ver ahora, ya lo estuvimos analizando recién. No hay nada nuevo, muy poquito nuevo. Lo que vamos a poner ahora son palabras, nada más. Bien, lo mismo que estuvimos analizando recién, le vamos a poner vocabulario específico, nada más. Bien, sí. Y ya vendrán más. Por ahora está ahí. Después van a ver, les vamos a hacer un cuadrito con la clasificación, todo muy preescolar, muy bonito, colores. Vamos a hacer una canción de las ecuaciones diferenciales. Por ahora, hasta ahí. Bueno,
¿Qué es una solución de una ecuación diferencial? ¿Cómo lo podemos definir? Una función phi, esa letra que tienen ahí rara, es phi, es una letra griega, phi mayúscula, de hecho, es solución de una EDO, si y solo si, bien, o sea, es una doble implicancia, una equivalencia, al sustituir la función y las derivadas que aparecen en la EDO por phi, se verifica la igualdad. ¿Va? ¿De acuerdo? O sea, yo tengo una EDO, ¿no? Cualquiera. Digo, bueno, esta función que yo tengo acá, ¿es solución de la EDO o no? ¿Qué voy a hacer? La derivo las veces que sea necesario, reemplazo a la función y a sus derivadas en la ecuación diferencial, y si la igualdad se verifica, es solución. Punto. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Era lo mismo que ver si un número era solución de una ecuación. ¿Qué hacía? Reemplazaba la x por ese número y me verificaba si la igualdad se cumplía. Acá lo mismo, solamente que en vez de un número tengo que reemplazar una función y a sus derivadas. ¿Ok? A eso le vamos a llamar solución. Esto vale para cualquier cosa que yo le diga solución, o sea, si el sustantivo que yo uso es solución, vale esto. Ahora, además de ese sustantivo, le vamos a agregar un adjetivo. Me está mirando con cara de odio lengua, no sé qué estás diciendo, pero bueno. O sea, a esta palabra le va a aparecer otra después. Todas las que empiecen con solución cumplen esta definición, que si yo derivo y reemplazo, la igualdad vale. Ahora vamos a diferenciar esta solución en tres tipos. Para eso vamos a trabajar con este problema que tenemos acá. Tenemos esa EDO. ¿Bien? Orden de esa EDO, 1. ¿Bien? Genial. Fíjense, acá tenemos esta hermosa función, una función exponencial, e a la 3x. ¿Bien? Si yo tengo que verificar si esa función es o no solución de esta EDO, ¿qué tendría que hacer? Tengo dos posibilidades, el camino sencillo y el camino terriblemente difícil. El camino sencillo es derivar y reemplazar. Si la igualdad vale, es solución. El camino terriblemente difícil sería resolver la EDO, encontrar todas las soluciones y ver si esta forma parte de ese conjunto de todas las soluciones. ¿Se puede hacer así? Sí, me lleva 4 días. ¿Bien? Pero se puede. Veamos esta, si vamos por el camino sencillo. Derivada de esta función, porque acá meten la pata, o sea, pueden resolver una EDO, pero después cuando derivan esto, se cae en un pozo. Bien, e a la 3x por 3, ¿no? Es una composición. O sea, la derivada de la exponencial es la misma por la derivada del exponente, ¿no? E a la 3x por 3. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Acá en la EDO reemplazo i' por esto e i por e a la 3x. Y me fijo si esta igualdad se cumple, es decir, si lo que me queda de este lado es siempre igual a 0. Lo hago. En vez de i' escribo esto. Y en vez de i escribo esto. Me queda 3e a la 3x menos 3 por e a la 3x igual a 0. ¿Eso es verdad? ¿Para todo x? Sí. ¿No? Zapallo menos zapallo igual a 0. O sea, ¿qué puedo concluir? Función y es una solución de esta EDO. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para este caso, sí. O sea, para este tipo de problemas, sí. Si a mí me piden verificar que esa función es solución, derivo, reemplazo, si me da la igualdad, es. Si no me da la igualdad, no. ¿Bien? Vamos con este otro caso. Ahora la función es e a la 3x más c. ¿Qué es c? Una constante. O sea, esto lo que me está diciendo es, acá tengo una exponencial donde el exponente es 3x más cualquier número. 3x más 1, 3x más 7, 3x más 2. Derivo.
¿Sí? Yo tengo que ver si esa función es solución, lo mismo que antes. ¿Qué tengo que hacer? Derivar y reemplazar, lo mismo. Derivo. ¿Cuál es la derivada de esto? Bueno, derivada del exponencial, la misma, por la derivada del exponente. ¿Cuál es la derivada del exponente? 3. ¿Sí? El más c es un número, así que al derivarlo me queda 0. ¿No? Así que la derivada es por e a la 3x más c. Reemplazo. ¿Vale la igualdad? Sí. ¿Vale para todo x? Sí. También es solución. Ustedes dirán, qué aburrido, hicimos 2 veces lo mismo. No tanto. Acá, ¿cuántas soluciones encontramos? Una, esta función. ¿Y acá? Infinitas. ¿Sabe? Encontramos que todas estas infinitas funciones, acá tengo infinitas porque C puede valer diferentes valores, estas infinitas funciones todas son soluciones de la EDO. ¿De acuerdo? Y de hecho, esta que hallamos al principio es un caso particular de estas, ¿o no? Si yo acá en vez de más C le pondría reemplazarse C por 0, obtendría este caso. Entonces, si ya demuestro este caso general, puedo demostrar este caso particular. ¿Se ve? No sé qué más. Acá son infinitas. No sé. Sé que son infinitas. Hasta ahí puedo llegar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá, cuando estos dos casos que acabamos de hacer, permitir clasificar a las soluciones en dos grupos. La primera le vamos a llamar solución particular. ¿Qué es una solución particular? Una función que, si yo reemplazo, derivo, la reemplazo ya en la EDO, la igualdad vale. ¿Bien? Una de sus soluciones. A eso le llamo solución particular. Y si esa es particular, ¿cómo le voy a llamar a la otra? Que tengo infinitas. General. ¿De acuerdo? La primera le voy a llamar solución particular, a la otra le voy a llamar solución general. De hecho, podemos definir a la particular a partir de la general. Una solución particular es una de las infinitas soluciones que están incluidas en las soluciones generales. Bien, si yo a la solución general le reemplazo su C por un cierto valor real, voy a encontrar una solución particular. ¿De acuerdo? Y veamos otro caso. E a la x, la función. Derivo. Derivada de e a la x, e a la x. Reemplazo. E a la x, que es y'3 por e a la x. ¿Esto es igual a 0? ¿Zapallo menos 3 zapallos? No, me quedan menos 2 zapallos. Que no es 0. ¿No? Entonces, ¿qué concluyo? Que no es solución. ¿De acuerdo? ¿Por qué puedo concluir eso? Porque esto es un sí y solo sí. Si al reemplazar se verifica la igualdad, es solución. Si no, no. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aparecen ciertas afirmaciones que son importantes e interesantes al mismo tiempo. La primera nos dice que si una EDO admite una solución, entonces admite infinitas. ¿De acuerdo? Esto no pasa siempre para las ecuaciones diferenciales, pero sí al menos para las EDOs. Si una EDO admite una solución, si ustedes pueden asegurar que tiene una solución, entonces admite infinitas. O sea, si encontramos una, hay infinitas más. Esa es la moraleja. Y además, todas esas soluciones no son cualquier función, o sea, no son un conjunto heterogéneo de funciones.
No es que una va a ser coseno y la otra va a ser tangente, y la otra va a ser el logaritmo de 3 y la otra va a ser... Todas son parecidas, no iguales por supuesto, pero tienen una cierta similitud, tanto algebraica como gráfica. Entonces decimos que las soluciones vienen en familia. Así de tierna es la matemática a veces. O sea, que cuando encontramos soluciones de las EDOs, lo que vamos a encontrar son familias de soluciones. ¿De acuerdo? Si, segunda afirmación, si una EDO es de orden n, entonces en la forma algebraica común a su familia de soluciones, es decir, cuando yo encuentro a esa familia de soluciones, van a aparecer n constantes arbitrarias. Eso ya lo vimos antes, ¿no? Si teníamos una EDO de orden 2, como integrábamos dos veces, aparecían dos constantes arbitrarias que necesitábamos dos valores iniciales para poder descubrirlas. ¿De acuerdo? Acá esto se los afirma para todos los casos. Si el orden de una ecuación diferencial es n, sí o sí van a aparecerle n constantes arbitrarias. Si es de orden 1, va a aparecer una. Si es de orden 2, va a aparecer 2. Ni más ni menos. Bueno. Entonces, si yo tuviese esa EDO que es de orden 1, ¿cuántas constantes arbitrarias van a aparecer? Una. ¿Bien? No pueden aparecer dos. Si aparecen dos es porque una me sobra. Una la puedo eliminar seguramente. Pero tiene que aparecer una. Bien. Entonces, eso nos va a permitir dar una definición un poco más concreta de lo que vimos hace un rato. ¿Se acuerdan que dijimos que la segunda de las verificaciones que habíamos hecho era la de una solución general? Y la otra, la primera, era una solución particular. ¿Se acuerdan? Lo vimos hace un ratito. Acá tienen un poco la definición. Esta es la definición precisa de qué es una solución general y qué es una solución particular. Antes de empezar a verlas, fíjense que ambas empiezan con la palabra solución. Por lo tanto, cumplen la definición de solución que la tienen ahí arriba. O sea, tanto la particular como la general, si yo derivo, reemplazo, la igualdad cumple. ¿De acuerdo? Eso es algo innato a las soluciones, sin importar qué tipo sea. Ahora, dentro de las soluciones, yo las subclasifico. Y vamos a empezar con este, que es para mí la más importante de todas las definiciones que vamos a ver. Y esto se los pedimos un montón de veces, así que pregúntenme hasta que más o menos tengan una idea de lo que estoy hablando. La solución general de una EDO es una solución de la EDO, cumple esta definición, en la que aparecen tantas constantes arbitrarias como orden de la EDO. O sea, yo voy a decir, encontré la solución general de la ecuación diferencial, ¿sí? Ya está, ya terminé, encontré esa solución general, si encontré una solución en donde aparecen tantas constantes arbitrarias como orden. Entonces, por ejemplo, en esta que teníamos acá arriba, dijimos que constantes arbitrarias iba a haber una. Entonces, cuando yo encuentre una solución de esa ecuación diferencial en donde aparezca una constante indeterminada, encontré la solución general. ¿Bien? Por ejemplo, esta. ¿Se ve? La que propuse antes era la 3x más c. Verificamos que era solución. Agarramos, derivamos, reemplazamos, nos dio la igualdad. Solución es. ¿Cuántas constantes indeterminadas tiene? Una. Como tiene tantas constantes indeterminadas como el orden de la EDO, es la solución general. Punto. ¿De acuerdo? Buena pregunta. Kat. Muy buena pregunta. Ahora, acá me preguntan, bueno, entonces, ¿esa es la solución de la EDO? ¿Ahí encontré todas sus soluciones?
Y la respuesta es no. No siempre. A veces sí, a veces no. A veces hay algunas soluciones que quedan por fuera de esas rayos. Pero encontré infinitas ya. ¿Estamos de acuerdo? No los quiero deprimir, pero bueno. Acá encontré la mayoría al menos. Eso estoy seguro. Bien. ¿Más o menos? ¿Quedó claro la idea? Yo lo que tengo que encontrar es una solución en donde en la expresión de esa solución aparezcan constantes arbitrarias. ¿Cuántas? Tantos como el orden. Ni más ni menos. Si es de orden 1, tiene que aparecer una. Ya si encontré una solución de esa EDO con una constante arbitraria, listo, buenísimo, encontré la solución general. Ahora, si yo a esa solución general le doy un valor real a las constantes arbitrarias, alguno cualquiera, por ejemplo acá digo, bueno, este C lo voy a reemplazar por 0, por 1, por 7, por 3, por lo que sea, lo que voy a obtener son diferentes soluciones particulares. Fíjense la definición. Una solución particular es una solución que se obtiene al asignar un valor real fijo a cada una de las constantes arbitrarias de la solución general. O sea, si esa C la reemplazo por valores reales cualquiera, voy a obtener diferentes soluciones particulares. ¿Bien? Y ahora aparecen las molestas, que son las terceras. Que son las soluciones singulares. ¿Qué es una solución singular? Es una función, y esto es importante, o sea, es una función que si yo derivo y reemplazo, la igualdad vale. Solución es. Pero el problema que tiene, si lo podemos pensar como un problema, esa solución singular, es que no se puede pensar como una particular. Es decir, yo no la puedo pensar como dentro de la familia de la solución general. No es que si yo le asigno un valor a C, obtengo esa solución singular. Es una función que viene como por fuera de esa familia. ¿De acuerdo? La definición dice, es una solución aislada de una ecuación diferencial ordinaria. Es decir, no se encuentra incluida en la solución general. Y no puede obtenerse asignando valores a sus constantes arbitrarias. ¿De acuerdo? Les doy, en este caso hay un ejemplo muy claro, que es 0. La constante 0. ¿Es solución de la EDO? Sí, si derivo me da 0 menos 3 por 0, 0. O sea, solución de la EDO es. ¿La puedo obtener de acá? ¿Hay algún valor de C que si yo lo reemplazo ahí, esta exponencial se me hace 0? No, es una propiedad de las exponenciales, nunca se anulan, ¿no? Ningún valor de C que yo ponga ahí, cuando opere, me va a dar. Entonces, es una solución que no está incluida en esta familia. ¿Se ve? Yo no la puedo obtener asignando un valor real a C. Queda aislada de esa familia. Es la oveja negra de esa familia de soluciones. Bueno, a esa se le llama solución singular. Entonces, y acá viene la mala noticia. Si yo tengo que resolver una EDO, o sea, si a mí me piden resolver esa EDO que tengo ahí arriba, por ejemplo, yo tengo que encontrar todas sus soluciones. Entonces, ¿me alcanza con la general? No. Acá tengo infinitas, pero no todas. ¿Quién me falta? La singular. ¿De acuerdo? Entonces, la solución total, final, correcta de esta EDO serían todas estas más esta. ¿Se ve? Todas las particulares sí están incluidas acá, pero la singular no. ¿Cuál es la buena noticia? Que en general las singulares se pueden ir viendo, prediciendo en los procesos de resolución. Cuando uno va resolviendo, uno puede estar atento y decir, acá aparece una singular que no estoy teniendo en cuenta.
la separa y la encuentra. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a ir viendo a medida que lo vayamos resolviendo. Pero, en general, nos vamos a preocupar más que nada por esta, por la general. ¿Bien? Pero recuerden que pueden llegar a haber algunas singulares aisladas. ¿Ok? Mucho, ¿no? Mucha palabra. Empezamos con ecuación diferencial, orden, PBI, ordinaria, a derivadas parciales, solución, solución general, particular, singular. Montón de conceptos y palabras. Lo vamos a ir viendo. A ver, hay gente que lo escribe en palabras, hay gente que lo escribe como un conjunto. El conjunto solución es el conjunto de las funciones e a la 3x más c y 0. Por ejemplo. Hay gente que lo escribe también como un sistema. A mí particularmente no me gusta porque usamos la notación de sistema porque ambas se tienen que cumplir al mismo tiempo y no es lo que estamos pidiendo acá. Acá pueden cumplirse cualquiera, no es que al mismo tiempo, pero bueno. Bien. Entonces, ya tenemos esta EDO que estuvimos trabajando recién, ¿no? Y ahora aparece esto, resolvamos esto. ¿Qué es eso? Ya que está, practicamos. ¿Qué es eso? A ver si, de todas las palabras que usamos hoy, bien, eso es un PBI. ¿Bien? ¿Por qué es un PBI? ¿Por qué es un problema de valores iniciales? Porque incluye a una ecuación diferencial, ¿se ve? Que es la primera, ahí aparece la función y sus derivadas y bla, bla, bla. Y después aparecen valores iniciales. Ahí lo de abajo no es una función. Me dice, y cuando x vale 0, cuando la variable independiente vale 0, su imagen es e. ¿De acuerdo? Entonces, ahí no tengo una función, tengo un valor, un punto. Para que sea un PBI, un problema de valores iniciales, la otra condición que tenía que cumplirse es que haya tantos valores iniciales como el orden de la EDO. Ni más ni menos. ¿Se cumple? Sí. Orden 1, un valor inicial. Ahora, sí, buena pregunta. A veces eso pasa. A veces, cuando ustedes encuentran menos valores iniciales de los que necesitan, se quedan tranquilos, ya está, soltar, como no lo puedo resolver, ya está. Ahora, el problema lo tienen cuando encuentran más. Supónganse que ustedes tienen esa EDO y conocen 3 valores iniciales para esa EDO. ¿Qué hacen? ¿Cómo plantean el PBI ahí? Conocen ese valor inicial que tienen y 2 más, por ejemplo. Sí, sí, saben que los 3 dan. ¿Qué hacen? Sí. Bien. Elijo uno, cualquiera. Puedo usar el que más me convenga, el más fácil, lo que sea. ¿Puedo poner los 3? No. ¿Por qué? Porque tenemos un problema conceptual. El PBI me dice, necesito tantos valores iniciales como el orden. Ni más ni menos. Si la EDO es de orden 1, necesito 1. Aunque conozca 3, no importa, pongo 1. Elijo 1. No importa cuál, pero 1. Si me ponen, hacen una llave, me ponen la ecuación diferencial y los 3 valores iniciales, está mal. Pero no está mal, lo van a poder resolver igual. Pero conceptualmente está mal, eso no es un PBI. ¿De acuerdo? El PBI necesita tantos como orden. Ojo con eso, porque es un error, yo les llamo como un error de ricos. Tienen tanto dato que, bueno, lo mal usan al dato. Bien. Ahora, si yo resuelvo este PBI, ¿qué voy a obtener? No. La solución general no. Eso. Una solución particular. ¿De acuerdo? De todas las soluciones, me voy a quedar con una. Entonces lo que voy a encontrar es una solución particular de esa EDO. ¿De acuerdo? La que cumpla este valor inicial. ¿Cómo encuentro ese
esa solución particular. ¿Cuál sería mi estrategia? Primero busco la solución general. ¿De acuerdo? La que tiene ¿cuántas constantes arbitrarias? Una. ¿Por qué? Por el orden de la EDO. Y después uso el valor inicial para encontrar el valor de C. ¿De acuerdo? Fíjense, todos los conceptos que vimos recién se aplican todos en la resolución de esta actividad sencilla. ¿Conocemos la solución general de la EDO? Es la misma de antes, la EDO. Sí, era esa, ¿no? La que tenía la C ahí arriba. Entonces, a partir de la EDO, yo encontré su solución general. ¿Ahora qué tengo que hacer? Bueno, esto. Reemplazo X por 0 y me tiene que dar E. ¿No? Fíjense, reemplacé I en 0. O sea, E a la 3 por 0 más C. Me da E a la C. Y eso me tiene que dar E. ¿Cuánto vale C? 1. Por lo tanto, ¿cuál es la solución del PBI? Esta misma, o sea, es la solución general, pero ahora C tiene que valer 1. O sea, encuentro una particular. Me quedaría E a la 3x más 1. E a la 3x más 1 es una función que, si yo la reemplazo acá, esta igualdad vale, y si yo hago esto, esta igualdad también vale. Cumple ambas condiciones. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo? Sí. Sí, porque es una sola función. ¿Estamos de acuerdo? Creo que fin. A ver, esperen. No más conceptos por hoy. Entonces, estas ideas que vimos hoy son fundamentales, son centrales para las ecuaciones diferenciales y lo vamos a ver en todos los casos que siguen. O sea, voy a estar todo el tiempo diciéndoles esta es la general, esta es la particular, porque la idea es que los voy a molestar bastante. O sea, si lo tienen impreso o tienen, digamos, anotado sobre este tema, bueno, tráiganlo porque vamos a recurrir un montón de veces. Bien. Mi idea ahora es resolver algunas actividades con ustedes. Ya les dije, este tema lo vamos a ver más acá que en tarea de aula. En tarea de aula lo van a ver, pero van a ver más que nada resolución de situaciones problemáticas. ¿De acuerdo? En cambio, algunas actividades que van a ser un poco más directas o de aplicación de conceptos, lo van a ver conmigo. Entonces, les seleccioné algunas actividades, algunas de la guía y otras también que, de hecho, una es de un parcial, para que vayamos charlando. Esta y la que sigue son dos de la guía, ¿sí? De la guía de práctica que ustedes usan. Este es el 2 y el otro es el 5 para resolver. Fíjense, les dice, en la siguiente figura se muestran las gráficas de algunos miembros de la familia solución de la ecuación diferencial, y ahí tienen la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que yo les dije que las soluciones venían en familias, que eran parecidas? Bien, acá lo ven. Todas, bueno, no todas, algunas de las soluciones de esta ecuación diferencial, fíjense la forma, cómo va cambiando y que son parecidas entre sí, ¿no? O sea, no es que hay una que parece una rama de hipérbola y después de repente parece un coseno, ¿no? Como son parecidas, van como teniendo hasta incluso una modificación similar. Ecuación diferencial. Orden 1. ¿Todos lo ven? ¿Que es de orden 1? Entonces, ¿cuántas constantes arbitrarias va a aparecer en su solución general? Una. Ni más ni menos. ¿Cuántos valores iniciales necesito si tengo que resolver un PBI? 1. Ni más ni menos. ¿Cómo resuelvo esa EDO? ¿Bien? Genial. Veamos. A. Mostrar que esta función, 1 más logaritmo de x sobre x, es una solución de la ecuación diferencial si trabajo en los reales positivos. ¿Bien?
Acá, esto se los impongo a partir de ahora. Vamos a trabajar siempre con los reales positivos para no tener problemas con el dominio ni nada extraño. ¿Bien? Trabajemos en reales positivos. Les dice, mostrar que esa función es solución de la EDO. ¿Qué tendrían que hacer? Bien, ahí otra vez tengo el camino sencillo, rápido y luminoso, soleado, y el camino lento, tortuoso, que me lleva un montón de tiempo, llueve, etc. Hay cocodrilos, que sería resolver la EDO. No lo sé hacer. ¿Cómo puedo hacer para mostrar que esa es una solución? Derivo y reemplazo. ¿De acuerdo? Si me da la igualdad, es solución. Si no, no. Punto. Por definición de solución. Hasta si lo quieren justificar. Bien. Vamos a hacerlo. ¿Cuántas derivadas tengo que hacer ahí? Solo una, ¿no? O sea, y es 1 más logaritmo de x sobre x, y tendría que buscar su derivada primera. ¿Cómo me conviene derivar ahí? Creo que por cociente, ¿no? Medio que es la más forma, creo que es más sencilla. A ver, derivada del cociente. Me queda derivada del numerador. ¿Cuál es? 1 sobre x. Por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 1, sobre el denominador al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Esto me da 1 sobre x por x, me da 1. Como estoy trabajando en los reales positivos y el 0 no me genera ningún problema, lo puedo hacer sin problema. Esto me queda 1 menos 1 más logaritmo. O sea, el 1 y el 1 se cancelan. Me quedaría menos logaritmo de x sobre x cuadrado. ¿Bien? ¿Ahora qué hago? Reemplazo en la EDO, ¿no? La EDO me dice, lo voy a escribir, x cuadrado por y' más x por y es igual a 1. Entonces, ahora tengo que reemplazar y' por lo que yo acabo de encontrar e y por la expresión original. Me queda x cuadrado por y', o sea, menos logaritmo de x sobre x cuadrado, más x por y. Y es 1 más logaritmo de x sobre x. ¿De acuerdo? Eso me tiene que dar 1. ¿Me van siguiendo? Lo que voy haciendo, si no, párenme, ¿eh? ¿Y ahora qué puedo hacer? Cancelo x cuadrado con este x cuadrado y este x con este x, ¿no? Entonces me quedaría, menos logaritmo de x más 1 más logaritmo de x igual a 1. ¿De acuerdo? Esto con esto, menos zapallo más zapallo se va, me queda 1 igual a 1. Es solución. ¿De acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera dado la igualdad? No sé. A ver, mi pregunta es, ¿qué hubieran hecho ustedes si no les hubiera dado esa igualdad? Escribir no es solución. ¿Estamos de acuerdo? No. Bien. Lean el enunciado. Mostrar que es solución. ¿Qué está queriendo decir ese mostrar? Que es solución. Les está diciendo,
Fíjense si es solución o no, puede ser. Les está diciendo, es solución, demostralo. Bien, pero solución es. Entonces, si ahí la igualdad no les da, tienen que ponerse a ver otra vez las cuentas. ¿De acuerdo? Algo en algún lugar hicieron mal. O quizás está mal enunciado, ¿no? Por supuesto. Pero a priori uno debería pensar que en algún paso metieron la pata. Quizás un menos quedó ahí dando vueltas, no sé. Bien. Si no hay preguntas, sigo. B. Identificar de entre todas estas gráficas cuál corresponde a la función dada en el ítem A. Es decir, ¿cuál de todas estas gráficas es esta? ¿Cómo podrían hacer? Bien, fíjense que como pasaba con las primitivas, las soluciones de una EDO tampoco se intersecan en general, ¿no? No siempre pasa, bueno, no importa, pero en general no siempre se intersecan, mejor dicho, no se intersecan entre sí. Entonces, si ustedes conocen un cierto valor, por ejemplo, o sea, reemplazan X por un cierto valor, les va a dar un cierto valor de Y, entonces a partir de esa Y ustedes van a poder determinar cuál es. ¿Se ve? Esta Y es una, o sea, es la ley algebraica de una de estas funciones que tienen dadas por la ley gráfica. Entonces, pueden utilizar ya la información que tienen. Por ejemplo, X vale 1, ¿no? Fíjense que si X vale 1, tiene un valor por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá o por acá. ¿Cuál de todas es? Veamos. ¿Cuánto vale Y si X vale 1? 1. 1 más logaritmo de 1, logaritmo de 1 es 0, ¿no? Entonces, 1 más 0 sobre 1. Entonces, básicamente es la gráfica de la función que pasa por el punto 1, 1. Así que es esa. ¿Estamos de acuerdo? C. Mostrar que esto es solución general de la ecuación. Y ahí se nos vino un poco más la noche, ¿no? Porque me está pidiendo que demuestre que eso es solución general de la ecuación diferencial. ¿Qué hago? Sí. Bien, acá la pregunta de su compañera es, si yo ya demostré que en la A esa función es una solución particular, ¿no es suficiente eso para decir que todas las que tienen la misma estructura algebraica van a ser todas soluciones también? Sí, ¿no? ¿Por qué? Sí, lo es. La de arriba es una solución particular. Ujú. Bien. La respuesta es, no lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque vos ahí estás diciendo, bueno, pongo la C ahí donde está puesta en el ítem C. Entonces la de arriba sería una solución particular, ¿no? Pero yo también podría plantear, por ejemplo, que la solución general sea de la forma 1 más C por logaritmo sobre X. Y ahí también la de arriba sería una solución particular, ¿no? O sea, vos no sabés esa C dónde va a estar, ¿de acuerdo? Vos no sabés si va a ser el reemplazo de este 1, si va a estar acá, si esto no va a ser más 1 más C, y esa C vale C, bueno, no sabemos. ¿Cómo tendríamos que hacer para saber si esta es una solución general? Primero, si es solución general, tiene que cumplir varias condiciones. ¿Cuál es la primera condición que tiene que cumplir si es solución general? ¿Mm? Antes de todo eso, ¿cuál es la primera palabra de solución general? Solución. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que cumplir si es solución general? Eso es porque es general. O sea, eso es lo que están diciendo está bien, ¿eh? Bien, pero lo primero que hay que hacer para saber si es una solución general es saber si es solución. Bien, antes de ponernos con la parte de general, pongámonos con la parte de solución.
Entonces, lo primero que tengo que demostrar es que eso es solución. Es decir, que si yo agarro esa expresión, la derivo y la reemplazo, la igualdad vale. ¿De acuerdo? Es lo primero que tengo que hacer. Porque si no es solución, nunca va a poder ser solución general. ¿De acuerdo? Entonces, es lo mismo que hicimos recién, ¿eh? No cambia casi en nada. Les da que es solución. No lo voy a hacer para... No, porque ahí verificaste para ese caso particular. Fíjate que acá tenés infinitas funciones. Entonces, quizás para cuando C vale 1 vale, pero si C vale 7 no vale, por ejemplo. Bueno, lo sabés. Entonces, tenés que demostrarlo con ese caso general. Si hubiera sido al revés, sí. Si vos hubieras demostrado primero el punto C y después te pedían demostrar el punto A, ahí sí, vos decís, espera, yo ya esto lo demostré para todos los casos. Entonces, para este caso, que es un caso particular del de arriba, seguramente vale. ¿De acuerdo? Pero al revés no. C. Eso me da que es solución. Ahora, ¿cómo aseguro que esa solución es general? Bien. Y ahí sí aparece la otra condición, que aparezcan tantas constantes indeterminadas como orden de la EDO. Si el orden es 1, tendría que aparecer una. ¿Aparece una constante arbitraria? Bien, ni más ni menos. Una constante arbitraria. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, haciendo esos dos pasos, muestro que es la solución general. Primero mostrando que es solución y después mostrando que cumple esta característica, que tiene tantas constantes arbitrarias como orden. Bien. D. Encontrar aquella solución particular de la EDO cuya gráfica contiene el punto P que lo tienen ahí marcado. Mi pregunta ¿es esta que nos daban acá arriba? ¿Cómo saben? Bien, porque esa era, ya descubrimos que era esta, que para 1 su imagen valía 1, no valía lo que vale para P. Bien. ¿Cuál van a usar? O sea, ¿cuál van a usar para hallar esa solución particular? ¿Esta de arriba o esta de abajo? La general. Bien. Reemplazar x por 1. Ustedes saben que el resultado de esa operación les tiene que dar menos 2. Entonces hallar cuál es el C que necesitan, que le corresponde. ¿Sí? ¿Lo hacemos? Sí, lo hacemos. Me están mirando con cara de... Por favor. Yo sé que I en 1 me da como resultado menos 2. ¿Sí? Y esto lo por P. Entonces, ¿qué hago? Valorizo en 1 a la solución general. Me quedaría C, que no sé cuánto vale, más logaritmo de 1 sobre 1. Esto me tiene que dar menos 2. ¿Cuánto vale C? Sin calculadora. Bien. Menos 2. Bien, logaritmo de 1 dijimos que valía 0. Me queda C más 0, C, sobre 1, C. Entonces C vale menos 2. Sí. Sí. Bien. Primero, ahí el primer paso sería preguntar, ¿esa I de X es solución? Entonces esa sería la primera pregunta. ¿Cómo harías eso? Encontrás su derivada primera, reemplazás I' acá, y la igualdad tiene que valer. Entonces, ahí vos lo que verificaste es que esa es solución, que todas estas son solución. ¿Vamos? ¿Sí? Ah. Por definición de solución. O sea, vos decís, la definición de solución me pide que para que una función, o para que infinitas funciones, sean solución de una ecuación diferencial, lo que tiene que suceder es que si yo reemplazo la función y las derivadas, la igualdad vale siempre. Sí, punto. Nada más. La condición de general. Sí.
Bien, y para mañana les dejo una mini tarea. Es muy mini. Realmente les va a llevar 3 horitas, no mucho más que eso. ¿Qué es el 5? Lo que me interesa no es tanto que lo resolvamos, sino que piensen cuál sería la estrategia para resolverlo. ¿Bien? Usan los mismos conceptos que estuvimos viendo recién, pero los da un poquito vuelta. Les dice, si tenemos esta ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Hallar la constante k, o sea, k es un número real, ¿cuánto vale esa constante k? Si se sabe que esta función es solución de la EDO. ¿De acuerdo? Lo que me interesa es que intenten ver, plantear cómo lo harían para intentar sacar el valor de k. Hasta mañana. Gente virtual, ¿alguna duda?